Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hace un par de días fue noticia que Paraguay redujo la cantidad de pobres. Se escucharon varias versiones en relación con esa información que se había presentado desde el Instituto Nacional de Estadísticas. Hoy queremos nosotros en Visión País poner en perspectiva el tema de la pobreza, el concepto de la pobreza monetaria, pero vincularlo con la soberanía alimentaria y la desigualdad social. Desafíos pendientes del Estado paraguayo. Veamos rápidamente algunas cuestiones conceptuales como para poder comprender después el análisis. La pobreza monetaria en Paraguay se calcula comparando los ingresos per cápita de los hogares, encuesta permanente de hogares como referencia, con las líneas de pobreza construidas en base a una encuesta del 2011-2012 y precio actualizado por el IPC del Banco Central. Seguimos con la placa director. La línea de pobreza extrema representa el costo de una canasta básica de alimentos constituida por un conjunto de alimentos y bebidas no alcohólicas cuyo contenido calórico satisfacen los requerimientos calóricos mínimos, lo que tiene que ver con el concepto de vida saludable. Por otro lado, la línea de pobreza total es igual al costo de la canasta básica de consumo, que incluye además de los alimentos el costo de otros bienes y servicios no alimentarios considerados esenciales. Estos básicamente son algunos de los criterios para poder hablar, digamos, de la pobreza monetaria. En relación con el concepto de la seguridad alimentaria, es la condición en la cual todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable. Uno, por supuesto, los conceptos, no es el único concepto, pero tenemos que partir siempre de algún concepto para poder hacer el análisis. Y finalmente el concepto de la desigualdad social. Se expresa en las condiciones injustas y dispares en el acceso a recursos económicos, oportunidades y derechos en una sociedad. El problema de la desigualdad social está en gran medida ligado al de la desigualdad económica, producto de una mala distribución de la renta. Además de la discrepancia en los ingresos, la desigualdad puede estar presente en la falta de oportunidades para acceder a empleos, servicios de salud y educación de calidad, dice, entre otras cosas, el concepto de la desigualdad social. Hoy en Visión País nos acompañan para colaborar con nosotros en este análisis la doctora Verónica Serafini, economista. Muy buenas noches, Verónica, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, un gusto estar aquí con Iván y Claudina. También nos acompaña la doctora Claudina Sabatiero, ella es demógrafa. Muy buenas noches, Claudina, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, un gusto compartir este panel con todos ustedes. También nos acompaña el licenciado Iván Ojeda, director general del Instituto Nacional de Estadísticas. Muy buenas noches, Iván, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, Francisco. Un gusto compartir la mesa también con Verónica, con Claudina, para hablar de temas de interés nacional. Bien, ¿por qué no solo debemos hablar de pobreza monetaria y vincularlo con la soberanía alimentaria y la desigualdad social? Voy a trasladar la pregunta a la vuelta de la pausa a mis invitados. Y por otro lado, ¿por qué hubo sectores que criticaron la información que se dio desde el INE en relación con la reducción justamente de los pobres? Y la crítica apuntaba a una cuestión que se tendría que explicar mejor, que habría que tener en cuenta criterios mucho más objetivos. ¿Cuáles son los criterios objetivos? De eso, por supuesto, hablaremos también durante el desarrollo de nuestro programa. ¿Cuáles son los riesgos con esta reducción precisamente de la cantidad de pobres en Paraguay? Riesgo en el sentido de la sostenibilidad. Es decir, algunos decían, cuidado, que como dice el dicho vulgo, se retrocede un paso, pero para saltar 2 o 3 pasos más. De todo eso estaremos hablando a la vuelta de la pausa.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Paraguay fue uno de los invitados a participar de un reto internacional de seguridad digital. Nos sirvió muchísimo para traer mucho conocimiento, herramientas. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Es lesión grave. Lesión grave. Lesión grave. El director mismo dijo, no se hizo los protocolos. Llegó a la INCAN y se le introdujo al niño Directo. sin hacer el protocolo correspondiente. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP. Dale. NPI Espectáculos. El cine, el teatro y toda la movida nocturna también tienen su espacio. Bienvenidos a Espectáculos a través de las pantallas de Noticias Paraguay. Miley Cyrus, que no deja de acumular éxitos, sus 2 premios Grammy, también su primer Brit Award, y ahora será reconocida como leyenda Disney. Padua Huésped te pone al día con la agenda cultural del fin de semana en NPI Espectáculos. Domingo 22 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Pobreza económica, soberanía alimentaria y desigualdad social. Tareas pendientes o temas pendientes del Estado paraguayo. Hablar de estos 3 temas es referirnos a un problema estructural del país, y sobre todo si solo consideramos una, digamos, franja histórica, podríamos focalizar nuestra mirada solamente en este periodo democrático de 1989 a, digamos, 2024. Eso simplemente para poder referirnos al cambio de un, digamos, sistema político. Pero siempre soy partidario de hablar de 1992, ¿no? Porque tuvimos un nuevo pacto social, que es la Constitución Nacional, la Constitución de la República del Paraguay, donde adoptamos un modelo, digamos, de Estado, un modelo de gobierno, unas cuantas garantías de carácter constitucional, y eso no es una cuestión menor. Por eso, entre 1989 y 1992, el análisis suele ser diferente, no solamente desde la perspectiva jurídica, sino desde la perspectiva de las ciencias sociales en general. Dicho esto, queremos compartir con ustedes lo que tiene que ver con el porcentaje de nuestros conciudadanos que se encuentran en situación de pobreza. Para ello vamos a partir de la cantidad de población del Paraguay año 2023. Si bien acá pusimos como título población total 5.871.814, a esto habría que obviamente sumar algunos datos de algunos departamentos. Y ahí ya le pregunto al director general del INE. En este dato, ¿habitantes de qué departamentos faltarían agregar? Sí, los datos de pobreza monetaria surgen a partir de la encuesta permanente a hogares que, digamos, visita 21.000 hogares durante todo el año y se omite en el departamento de Boquerón, Alto Paraguay y las comunidades indígenas. Y los datos por primera vez se pusieron a disposición de la opinión pública
de manera anual. O sea, es la primera vez en 27 años que gracias a que la encuesta se realiza durante todo el año podemos hablar de un promedio de pobreza monetaria anual. Cuando hablamos de la situación de pobreza en Paraguay, obviamente un elemento importante que considerar es lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Yo siempre suelo decir que el paraguayo desde el punto de vista cultural considera la pobreza como una predestinación. Recuerden esa expresión en guaraní que dicen Boriajún, Boriajunama, es decir, el que nace pobre tiene que morir pobre porque es una predestinación. Y por supuesto debemos aclarar que la situación de pobreza es una consecuencia de. Dicho esto, veamos los datos estadísticos actuales que tienen que ver con la cantidad de pobres en Paraguay. Población en situación de pobreza. Pobreza total 1.330.892 ciudadanos y ciudadanas se encuentran en situación de pobreza, que representa el 22.7% del total de la población. De esta cantidad, 289.641 personas, que representa el 4.9%, de la población se encuentran en una situación de pobreza extrema. ¿Cómo definir la situación de pobreza, Verónica? Nosotros en Paraguay definimos a través de una línea de pobreza de ingresos. Cuando hablamos de esta pobreza estamos hablando de pobreza monetaria. Desde hace unos años también el INE ha implementado la medición de pobreza multidimensional, en el que se incorporan otras variables, producto justamente de una discusión a nivel internacional del concepto de pobreza, del concepto de desarrollo, que se trae a Paraguay, esa discusión académica, y también del sentido común. Cuando se generan los datos de pobreza monetaria, siempre sale la discusión sobre la pobreza de ingresos. No es lo único que importa, sino todas las demás características para que las personas puedan vivir bien. Entonces, cuando en este caso estamos hablando de la línea de pobreza, que significa el costo de una canasta de alimentos más otros servicios esenciales. Cuando el costo de esa canasta no cubre, los ingresos de los hogares no cubren ni siquiera el costo de alimentos, hablamos de pobreza extrema. Cuando no cubre la canasta completa, estamos hablando de pobreza total. Entonces, en ese ámbito es que tenemos que discutir y bueno, puede haber críticas a la línea de pobreza. Cada país define esa línea de pobreza según una metodología estándar para que también pueda ser de alguna manera con algunos otros ejercicios comparable con otros países. Y es una línea basada en el consumo real de los hogares en Paraguay. No es una línea que incorpora factores éticos, por ejemplo, lo que debería ser la canasta. Está basada en el consumo objetivo que se levantó en una encuesta, que ojalá podamos tener una encuesta un poco más actualizada. Paraguay no tiene los recursos, no invierte lo suficiente en la generación de estadísticas, lo que deberíamos tener. La última encuesta de ingreso-gasto fue de 2012. Y con esa encuesta se realiza la canasta de pobreza, se construye la canasta de pobreza y también la canasta de cálculo de inflación por el Banco Central del Paraguay. Ahora, cuando hablamos de la pobreza, sin lugar a dudas, lo que hace a la estructura poblacional no es un dato menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pobreza tiene rostros concretos. Cuando uno mira, por ejemplo, la población estudiantil, ¿no?, y se encuentra que niños de entre 0 a 14 años, el 40% se encuentra en situación de pobreza. No es una cuestión menor. A esto nos referimos, que tiene rostros, digamos, concretos, ¿no? De niños, niñas, adolescentes, mujeres. Si el criterio va a ser zona rural, evidentemente, ¿no?, cómo condiciona, digamos, el contexto o el lugar. En esa perspectiva, Claudina, a nivel de estructura poblacional, la mayor cantidad de pobres, digamos, ¿dónde están ubicados? Porque pregunto esto por lo siguiente, porque cuando miramos los datos vemos que Central siempre tiene un desafío que no es menor. Y la pregunta también
¿Por qué, digamos? Porque siempre pensamos que zonas rurales, muy alejadas, y resulta que el problema de la pobreza lo tenemos, digamos, en la Gran Asunción, en el departamento central. ¿Por qué eso? Gracias, Francisco, por traer este tema que saca un poco el foco del número, del 22%, de cuántos son los pobres, y lo ubicas muy bien en saber cómo se distribuyen y en quiénes inciden. Son, así como Verónica hablaba de la diferencia entre una pobreza coyuntural o monetaria y una pobreza estructural o en las mediciones multidimensional o de NBI, necesidades básicas insatisfechas, lo que mencionás es clave para poder entender la pobreza en el país. Más allá de si en un año sube o baja, lo que estamos viendo es en quiénes se concentra. Históricamente la pobreza en Paraguay está concentrada en aquellos que obviamente no producen, niños, niñas y adolescentes. Ahí hay una concentración de mayores niveles de pobreza que la media. Y en los últimos años hemos estado siguiendo un proceso que se denomina de feminización de la pobreza. Quiere decir que si comparamos entre los hombres y las mujeres, lo que encontramos es que hay más mujeres en situación de pobreza en valores relativos. Y esto otro que mencionabas de territorialmente. De nuevo, históricamente sabíamos que la incidencia de la pobreza era mucho mayor en áreas rurales, una pobreza mucho más cruel, una pobreza extrema mayor que la pobreza extrema urbana. Pero lo que encontramos en estos últimos 2 años es que en volumen la pobreza urbana supera al volumen de personas pobres en áreas rurales. Y eso no es menor, porque puede estar ocurriendo, puede estar explicándose por varias razones. Primero, puede haber una migración interna del campo a la ciudad, personas que salen de áreas rurales y residen, se mueven, cambian su lugar de residencia y se insertan en esto que conocemos como anillos de pobreza alrededor de Asunción, del departamento central. Y otro fenómeno que se puede estar dando es que las propias personas de esos departamentos densamente poblados estén empeorando sus condiciones de vida, y entonces la pobreza en determinados departamentos es mayor. Lo que nos mostraban los datos del INE es que esta pobreza que tenemos hoy de 22.7 o la reducción se explica por lo que pasó en algunos departamentos más rurales. Entonces, el descenso se dio en algunos departamentos más rurales que urbanos. Por eso la importancia de traer esto que decías de dónde se concentra y qué explica la pobreza en Paraguay, esta pobreza en particular que es monetaria. Hay 3 variables claves que daban la pauta de antes que el INE publique el dato, de que más o menos uno ya sabía por dónde iba a venir. En Paraguay los estudios muestran que a partir de un crecimiento del 5% del PIB, la pobreza se puede reducir. La inflación es otro indicador que hay que tener en cuenta, y lo otro es lo que pasa en los ingresos que pueden ser laborales y no laborales, quiere decir la participación de las personas en el mercado de trabajo. Entonces, con esos 3 indicadores uno ya puede saber hacia dónde va a ir la tendencia de suba o baja de la pobreza. Luego el INE con las encuestas de hogares nos confirman el dato. Si bien vamos a analizar cuáles son las causas de la reducción de la cantidad de pobres, quiero preguntar al director del INE qué grado de credibilidad tiene este estudio, sobre todo por las críticas, ¿no?, que a nivel de opinión pública estuvo circulando después de haber dado, a conocer esta información de que se redujo la cantidad de pobres en Paraguay. Realmente el Instituto Nacional de Estadística en esto no trabaja solo. Si bien el recibir, la información de parte del ciudadano es un trabajo operativo a cargo del Instituto Nacional de Estadística, esto se procesa internamente, y cuando tenemos los datos listos convocamos a un comité de pobreza ampliado que funciona desde el año 2009 aproximadamente. Este comité está compuesto por instituciones públicas, formuladoras e implementadoras de políticas públicas, agencias internacionales de Naciones Unidas, algunas de ellas como UNICEF, PNUD, también UNFPA, y también
organismos multilaterales como el Banco Mundial, que hace un aporte muy interesante, un análisis ya de coyuntura, reprocesando nuestra información. También investigadores independientes de nuestro medio. En las sesiones de ese comité se analiza, se evalúa, se reprocesa todo esto y posteriormente el Instituto Nacional de Estadística, en un marco de transparencia, da cumplimiento a un calendario de publicaciones que ya está disponible en el mes de enero de cada año, justamente para no alterar la fecha de la salida, digamos, de la información. El Instituto Nacional de Estadística se crea a partir de una ley, que es la Ley 6670 del año 2020, en donde por primera vez el Paraguay tiene un Instituto Nacional de Estadística, en donde le da el rol de coordinador del Sistema Estadístico Nacional y también es, digamos, el rector de la generación de estadísticas oficiales. Y no solamente eso, sino que también se señalan principios de estadística en ello, como por ejemplo la independencia técnica, que es clave para la credibilidad. Otro principio es el de confiabilidad. El secreto estadístico es, digamos, el cimiento de cualquier sistema estadístico nacional. Y todo esto es un cúmulo de elementos que le da mucha credibilidad al procesamiento que hace el INE. Pero nuestro mayor termómetro, digamos, que es la gente. Vos sabés, Francisco, que el 95% de la gente a quienes pedimos datos nos da su información. Y no solamente nos da su información, nos da toda su información, su teléfono inclusive. Y gracias a que nos dieron el teléfono en pandemia, cuando no podíamos salir a la calle, pudimos hacer por la metodología de paneles, también seguir con la encuesta permanente de hogares. Entonces, yo categóricamente afirmo de que el Instituto Nacional de Estadística sigue un riguroso procedimiento científico que también está a la altura de los países de la región y del mundo. Y como si fuera esto poco, recientemente el Banco Mundial publicó su indicador de desarrollo estadístico a nivel global, en donde le dan 75 de 100 puntos a la Oficina Nacional de Estadísticas del Paraguay. Esto nos sitúa con un mejor puntaje por encima de la media de países de América Latina y el Caribe e inclusive por encima del promedio del puntaje de países de renta media en el mundo. Hay cuestiones extremadamente paradójicas cuando hablamos de la situación de pobreza en Paraguay, que en la mayoría de los casos la gente, por encontrarse en esa situación, buscando mejores perspectivas de realización como ser humano, de desarrollo humano, se ven obligados a migrar a otros países. Y lo que generan en términos de riqueza en otros países, envía a su país que lo expulsó. Y eso, en términos económicos, representa un porcentaje sumamente importante para la economía paraguaya. A esto me refiero, digamos, a esas contradicciones que uno nunca termina de comprender. Por otro lado, el tema de cómo solucionar la situación de pobreza de esta cantidad de habitantes que compartimos con ustedes que se encuentran en esa situación con una política que realmente pueda permitirles un desarrollo humano. Porque lo que se criticó justamente de estos datos es que es, digamos, una línea muy delgada que obedece a algunas variables que en cualquier momento puede o volver la misma cantidad o aumentar. Entonces, ¿qué habría que hacer como para poder sostener una política social que pueda atender la situación de pobreza? Sobre todo porque la semana pasada, el día, digamos, jueves, la Cámara de Senadores sancionó una ley muy polémica, por cierto, polémica porque creo que hay un par de dudas que no se aclaró suficientemente a la opinión pública, a la ciudadanía, ¿no? Entonces hay un par de dudas que está directamente vinculado con este tema que estamos tratando, que es la situación de pobreza. Decíamos en el bloque anterior que el 40% de la población escolar, ¿verdad?, en edad escolar,
está en situación de pobreza. Y precisamente esa ley que se sancionó, denominada Hambre Cero, ¿no? En las escuelas, lo que pretende es solucionar uno de los más graves problemas de la pobreza. La pobreza de por sí ya es un problema grave, pero dentro de ella otra vez lo que tiene que ver con el hambre. A la vuelta de pausa respondemos a todas estas preguntas. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Tu programa matutino imprescindible vuelve para mantenerte informado. De la mano de Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro. 3 fallecidos y varios heridos es el resultado de este accidente en la Ruta 3 en el departamento de San Pedro. Acompáñanos todas las mañanas mientras exploramos los acontecimientos más destacados. Y la policía capturó a un hombre tras robar una farmacia. Aparentemente él amenazó a los funcionarios con un cuchillo. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque la información se mantiene en constante desarrollo. NPI ahora. El cartismo posiciona sus fichas y afianza los tentáculos en la justicia. Carolina Arévalo, Patricia Vargas, Juan Carlos Vareiro y Carlos Gómez te mantienen al tanto minuto a minuto. El cuerpo sin vida de un hombre de 65 años fue encontrado en su vivienda. Todo apunta a que se electrocutó. NPI ahora. Lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El tema de la pobreza obviamente tiene un nivel de complejidad que no pasa solamente por una cuestión de considerar como único criterio el poder adquisitivo o la falta de poder adquisitivo. En ese contexto, Verónica, ¿cuáles son las causas que genera la pobreza? Y yo siempre vinculo con el tema también cultural, ¿verdad? Porque hasta hoy hay un sector de la sociedad que piensa que la pobreza es una elección, ¿verdad? O sea, el pobre es pobre porque quiere ser pobre, ¿verdad? O sea, todavía hay gente que piensa, digamos. Entonces es importante, me parece a mí, hablar de cuáles son las causas que genera la pobreza. Ese es un tema bastante complicado porque es muy difícil decir estas son las causas, porque además son causas todas que están interrelacionadas. Una causa muy clara es nuestro modelo de crecimiento económico que no genera empleos suficientes y de calidad. Los ingresos laborales en Paraguay son bajos y están cayendo en términos reales por una segunda causa que ya habló Claudina, que es la inflación. La inflación en promedio es baja, está por debajo de un dígito en general, pero la inflación de alimentos desde hace 10 o 15 años está siendo alrededor del doble del promedio. Y la inflación de alimentos es lo que más afecta a la pobreza extrema de manera directa. Hay inflación de alimentos, automáticamente aumenta la cantidad de personas en pobreza extrema. Y también la pobreza que no es extrema, porque en los pobres gran parte de su canasta es alimentos. Suben los alimentos, el aumento de los precios de los alimentos, y eso, bueno, en un país como Paraguay que produce alimentos para exportar, es inadmisible que no produzcamos alimentos a precios accesibles de manera a garantizar seguridad y soberanía alimentaria.
Y la otra causa es la falta de protección social, que hace que cualquier evento de salud, y no estamos hablando de un cáncer, no estamos hablando de una enfermedad rara, estamos hablando de una enfermedad catastrófica, que significa que en la mayor parte de la población una enfermedad catastrófica es aquella que afecta mucho a sus ingresos. En un hogar pobre, una gripe, una neumonía afecta mucho a un hogar. Un hogar que está por encima de la línea de pobreza y muy cerca, cualquier enfermedad puede afectar a empobrecer. Ni hablar en este momento de la crisis climática que destruye activos, de un problema de salud del proveedor principal o de secundario de un hogar. Hay 3 o 4 causas que tienen que ver con la falta de protección social. Y después hay que ver también en el largo plazo. Una persona que trabaja toda su vida y que no tiene jubilación, cuando envejece tiene una alta probabilidad de ser pobre, porque en Paraguay el 10% de la población nada más está cobrando una jubilación por encima del salario mínimo. La pensión alimentaria ayuda a salir de la pobreza, pero es mínima, es el 25% de un salario mínimo. Para salir de la pobreza se necesita alrededor de un salario mínimo. Ni hablar de las causas estructurales en la infancia, la falta de educación y la falta de políticas de cuidado en las mujeres. Las mujeres en edad fértil, aunque estudien, caen en pobreza, porque no tienen condiciones para continuar trabajando. Y sobre todo hasta que los niños tienen alrededor de 5 años. Por eso es fundamental discutir también una política de cuidados que no tenemos, además de mejorar la calidad de la educación y, por supuesto, la salud. Entonces, es una combinación de factores que se retroalimentan. Cuando la educación no es de calidad, el adolescente que siente que estudiar no sirve, pero él puede comer mejor si sale a trabajar, deja la escuela, sale a trabajar y se convierte en un pobre crónico, porque como no estudia, transmite y va a transmitir a sus hijos también esa pobreza. Entonces hay causas que son coyunturales, como la inflación, y hay causas que son estructurales y de largo plazo. Entonces tenemos que mirar el problema de la pobreza de manera integral, en todas sus dimensiones, además de en el corto, en el mediano y en el largo plazo, por franja etaria, por sexo y territorialmente. Hace aproximadamente 12, 14 años se hablaba mucho del concepto del bono demográfico, ¿no? Y nos jactábamos de nuestro bono demográfico. Sin embargo, hoy los cientistas sociales dicen, cuidado, que en muy poco tiempo tenemos que comenzar seriamente a planificar con lo que se viene. Y si ustedes me preguntan, ¿y qué es lo que se viene? Voy a trasladar la pregunta a la gente que sabe, a Claudina. En el tema de la pobreza, Claudina, si el 40% de la franja etaria de 0 a 14 años se encuentra en una situación de pobreza, hay una precariedad, digamos, del empleo juvenil o del primer empleo. Uno dice, a ver, y esto no se trata de ser optimista o pesimista, sino la extrema necesidad de una política pública que pueda considerar estos datos y proyectar, digamos, algún porvenir, algún futuro y decir, si esto no cambiamos, evidentemente la pobreza casi coincidiría con esa concepción cultural de que es una predestinación en Paraguay. En ese contexto, si miramos esa franja de gente que tiene que formarse con la educación y se encuentra en una situación de pobreza, la gente que ya, digamos, estudió y tiene problemas porque las condiciones laborales, no hay garantía efectiva para el primer empleo, estabilidad laboral, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, a ver, ¿qué hay que hacer? Así es, Francisco. La demografía da la posibilidad no solamente de hacer diagnósticos, sino también de hacer pronósticos a futuro. Y lo que estamos viendo en Paraguay es que
Históricamente Paraguay tuvo una estructura de población joven, producto de una alta fecundidad o el promedio de hijos por mujer en el pasado, que eso ha cambiado y aceleradamente se está viendo aceleradamente en las últimas décadas, lo cual tiene un impacto en la estructura por edades de la población. Quiere decir que hoy, en este 2024, ya ese grupo que acabas de mencionar, de 0 a 14 años, los menores de 15 años, en términos relativos ya empezó a descender, ¿sí? Y lo que nos queda, de ahí viene el concepto de bono demográfico, nos queda un plus por un tiempo, es un periodo transitorio de tiempo, donde tenemos un plus de personas en edades activas, producto de la fecundidad alta del pasado. Entonces, esos niños del pasado crecieron, hoy están en edades productivas y eso va a expirar. De ahí viene el potencial de aprovechar ese bono demográfico. El bono demográfico en Paraguay existe como fórmula demográfica, pero si no es aprovechado, pasará como muchas cosas. ¿Cuál es el riesgo de no aprovechar este bono demográfico hoy? Es que Paraguay ya tiene los desafíos, en simultáneo, los desafíos del envejecimiento de la población. Un envejecimiento que, como decía Verónica, se da con bajas tasas de cobertura de la seguridad social, con una protección social de una pensión alimentaria mínima de un 25% que va destinada a cierto grupo de personas, tampoco es una política universal. Entonces, ¿cómo se financia el bienestar de las personas en Paraguay? Con una combinación entre lo que puede financiar el Estado a partir de lo que recauda y redistribuye en programas sociales y las estrategias que hacen las familias a su interior. Y mencionabas en un bloque anterior lo de las remesas. Paraguay no solamente tiene las remesas del exterior, sino ayudas familiares, y los datos de la encuesta de hogares lo muestran muy bien, ayudas familiares al interior del país, entre hogares. Quiere decir, y esas tienen un peso muy similar a la protección que está dando el Estado a través de las transferencias de los programas sociales. Entonces, lo que están mostrando los datos es que el bienestar de hoy en Paraguay se está financiando entre las familias. Esto mismo que decía, el gasto de bolsillo de las familias cuando ocurre una enfermedad. Se activa la pollada, la hamburgueseada, la rifa, el vecino que tiene taxi y le lleva a la persona, hace de traslado. Entonces, hay muchas cuestiones que hoy en este momento son alertas para el futuro de la población de Paraguay, que deberá enfrentar una situación poblacional muy distinta a la que estuvo acostumbrado. Las proyecciones muestran que en el 2100, una de cada 3 personas, el 33% de la población de este país, tendrá 60 años o más. Y uno puede decir, pero en el 2100 falta mucho. Una persona que nace hoy, en este minuto en Paraguay, va a vivir esa realidad si tenemos en cuenta la esperanza de vida de Paraguay. ¿Sí? Entonces, si nace hoy y le sumamos la esperanza de vida, llega a vivir ese 2100. Es nuestra responsabilidad hoy poder alertar sobre estos cambios y poder tomar o plantear las medidas necesarias para poder atender estas cuestiones, como decía Verónica. Implementemos un sistema de cuidados que permita liberar a las mujeres de ese trabajo. A las mujeres, el trabajo no remunerado en los hogares lo hacen hombres y mujeres, pero con una sobrecarga muy desbalanceada hacia las mujeres. Si las liberamos de ahí, ellas son mujeres jóvenes, ancladas al trabajo no remunerado en el hogar, que son tareas domésticas y de cuidado. Si las liberamos de ahí y las ponemos en un mercado laboral formal con ingresos que lleguen por lo menos a un salario mínimo, estamos solucionando una serie de problemáticas del Paraguay que, como decía Verónica, son multidimensionales y se van como intersectando. No es lo mismo ser una mujer joven, rural, indígena en Paraguay que es ser un hombre urbano de estratos altos. Entonces, de ahí es de que parte cuando miramos las desigualdades sociales en este país. ¿Cuáles son las causas que explican esta reducción de la pobreza monetaria? Es decir, ¿por qué Paraguay hoy tiene menos pobres, Iván? Sí, estamos hablando de que 157.000 personas salieron de la pobreza monetaria en la comparación año 2022 con respecto al año 2023. Algunas de las causas ya fueron mencionadas acá. Es que
digamos, los ingresos superaron a la inflación. Entonces, contener la inflación y que los ingresos sean superiores a la inflación siempre va a ayudar a que los más pobres o los que están más cerca de la línea de la pobreza mejoren su condición. Otra cuestión que también hemos estudiado en el mercado laboral es que en la comparación interanual del mismo periodo vimos 119.000 personas que lograron ocuparse en ese periodo. Entonces hay una generación de más ocupados. Esto hace también de que la gente, digamos, mejore sus ingresos y vaya mejorando su condición. Otra cuestión que es de contención son los planes sociales que tiene actualmente el gobierno nacional ya como política de Estado, y en el caso de la pobreza extrema se evitó con los planes como Tecoporá y con el plan de transferencia de adultos mayores de que 110.000 personas caigan en la pobreza extrema. Y en el caso de la pobreza total o simplemente pobreza, se evitó con Tecoporá y con adultos mayores, con estas transferencias, de que alrededor de 156.000 personas cayesen en la pobreza. Obviamente el crecimiento económico también aporta a la reducción de, digamos, la pobreza, entre muchos otros factores que se pueden analizar a profundidad. Hay un dicho que dice en el ámbito de las políticas públicas que el problema no es la falta de expertos ni tener claridad de lo que se tiene que hacer, sino el peor error que se comete son las decisiones que toman los tomadores de decisiones, es decir, la clase política. Dicho esto, muchas veces escuchamos discursos políticos que dicen hay que generar fuentes de empleo. Recuerdo hace 2 años, decía la ex viceministra de Educación, Alcira Sosa, que solamente dando a conocer los resultados de la evaluación del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, que es un instrumento de evaluación que administra nuestro propio sistema educativo, decía que solamente 1 de cada 9 estudiantes aprendían las competencias del área de matemática y solamente 3 de cada 10 comunicación y lectura castellana. Y decía, en estos términos, están egresando analfabetos funcionales del sistema educativo. Y esto vinculado con el discurso político, tenemos que generar fuentes de empleo. ¿Qué tipo de empleo se puede generar para gente que pasaron por el sistema educativo 13 años, como mínimo? Y digo 13 años porque el preescolar también ya es obligatorio y gratuito, más el primer grado hasta el último año de la educación media, lo que antes conocíamos como educación secundaria. ¿Hay alguna salida al tema de la situación de pobreza? ¿Y cuál es esa salida? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En Teledía Noticias, nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Un accidente de tránsito que ocurrió en Carapeguá, aparentemente el mal estado de la ruta. Como resultado, falleció una persona y otras 7 quedaron heridas. Conectate a Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía Noticias. Un incendio consumió completamente una vivienda en el departamento de Canindeyú, específicamente en la zona de Villa Gatiní. Lunes a viernes, 13 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale.
Turno Tarde. La información más completa, fusionada con el mejor entretenimiento. Vas a encontrarla junto al más destacado equipo informativo de las tardes. Un ómnibus se incendió. Esto ocurría en la zona del Jardín Botánico. 4 personas fueron detenidas, sindicadas de haber participado de un tráfico de cocaína en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Turno Tarde. Lunes a viernes 15 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Nos preguntábamos en el bloque anterior si hay una solución a la situación de pobreza. Traslado la pregunta a Verónica. Sí, claro que hay. Vos decías hoy decisiones que se toman, pero en Paraguay creo que uno de los problemas graves es que decisiones que no se toman. Nosotros todavía tenemos brechas muy importantes en políticas que debieran ser universales, como salud y educación, por ejemplo. Políticas que no existen, como las de cuidado. Políticas fragmentadas y de baja cobertura, como las de protección social. La política laboral próximamente no tiene cobertura. Entonces hay mucho por hacer, está todo por hacer en Paraguay. Lo que necesitamos es, por un lado, voluntad de cambio, porque hay muchos incentivos políticos a no cambiar, en el sentido de que es mucho más fácil la dependencia de las personas en la política que la autonomía de las personas. Cuando las personas tienen educación, ingresos, es mucho más difícil la manipulación. Y por otro lado, tenemos que mejorar la gestión de lo que se está haciendo. Creo que hay muchísimo por hacer. Hay posibilidades. Paraguay es un país que genera riqueza. Si uno ve cuántos... Paraguay en este momento, en las estadísticas internacionales, es un país de ingreso medio alto. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿dónde está la riqueza? ¿Por qué no se redistribuye esa riqueza al resto de la población? ¿Eso implica una revisión del modelo económico? Sí, por supuesto. O sea, en toda la política fiscal. Nosotros estamos invirtiendo los niveles que tenemos en aprendizaje, en gasto de bolsillo, en salud, cualquier indicador de los que se manejan, son consistentes con el nivel de gasto público. Muy poco margen hay para mejorar dentro de lo que estamos invirtiendo. Algunos estudios dicen que, bueno, Perú gasta lo mismo en educación que Paraguay y tiene un poquitito de mejores resultados. Pero con estos niveles de inversión no vamos a llegar. Tenemos los mismos niveles de desarrollo que tienen los países centroamericanos, que tienen los mismos niveles de inversión. O sea, países que nosotros tenemos como ejemplo, que han cambiado en 30 años, han triplicado, cuadruplicado su inversión en salud, en educación, en protección social, en políticas laborales, en cuidado, en todo lo que estamos señalando. O sea, en política pública no hay secretos. Se diseña bien, se ponen los recursos necesarios, se tienen resultados, y los resultados son un país con mayores niveles de desarrollo. En el contexto de lo que plantea Verónica Claudina, esta estructura poblacional que tenemos en el país, ¿en qué favorecería? Si se hacen las inversiones en capital humano en este momento, ya venimos perdiendo un poco de tiempo desde que empezó el periodo de bono demográfico en Paraguay, pero todavía estamos a tiempo de hacer inversiones, como decía Verónica, apostando fuertemente a capital humano, a educación, a salud. Vamos a poder lograr aumentar productividad. En la fórmula de la productividad, un componente importante es el peso de la población. Si nosotros tenemos en cuenta que en las próximas décadas ese peso va a ir reduciéndose, porque va a llegar un momento en que la población de Paraguay va a dejar de crecer, eso se estima con los datos que están disponibles hoy alrededor del 2068. Entonces vamos a crecer en algunos grupos de población, los menores de 15 ya no crecen en peso relativo. Entonces la fórmula está hoy en capacitar, en formar, en darle acceso
a los que van a sostener esa estructura en el futuro para poder aumentar productividad, para poder seguir creciendo. ¿Y cuáles son los dos motores, los dos aceleradores en esa fórmula? Jóvenes y mujeres. Entonces, ahí es donde tenemos una ventana de oportunidades, y esto no es una fórmula que estamos descubriendo en Paraguay. Esto es lo que han hecho los países como más envejecidos de la región, como Uruguay, por ejemplo, que cuando se dio cuenta que se le venían los desafíos del envejecimiento, buscó cuáles eran sus ventanas de oportunidades. Paraguay las tiene, están vigentes, solo que requiere tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Tenemos nosotros un porcentaje muy significativo de la población económicamente activa. Sí, actualmente son un poquito menos de 3 millones de personas. En torno a 3 millones de personas de las 5.800.000, 900.000 personas que tienen. Eso es una ventaja, sí, condicionando. Exacto. Es una ventaja, sí, que si tienen un empleo formal. Okay. Primera condición es que del empleo que obtengan sean formal. Por eso, en parte de la discusión era, tenemos que crear más empleo, sí, pero tenemos que mejorar las condiciones del empleo actual. ¿Y qué es mejorar las condiciones del empleo actual? Una primera condición es que tengan un acceso a un empleo formal que les permita en su trayectoria laboral acumular los años necesarios para poder contar con una jubilación a la edad de retiro. Esa es una condición indispensable. La otra es poder liberar a la carga de trabajo no remunerado que tienen particularmente las mujeres. Y hay otros fenómenos que a lo largo del curso de vida se van dando y que uno ya puede pronosticar cuál va a ser la ruta de esa persona. Por ejemplo, un embarazo en la adolescencia, un niño o adolescente en trabajo infantil, es truncar el resto del desarrollo personal. Entonces, desde muy temprano tenemos que poder tener las políticas adecuadas. Por ejemplo, un niño que nace en este país tiene que ser bien alimentado, porque si no es bien alimentado en los primeros años de vida, ingresa a un sistema educativo que puede ser de excelencia, pero ese niño ya no piensa de la misma forma que un niño bien nutrido. Una vez que lo insertamos en el sistema educativo, tenemos que lograr que estén los 12 años que son obligatorios en el país. El promedio de años de estudio en Paraguay actualmente son 9. 9 significa educación básica, ¿sí? Las mujeres tienen 10, los hombres tienen 9, esto mismo que explicaba Verónica, de que se invierte en que las mujeres tengan un poquito más de años de estudio, pero esa inversión después no es aprovechada en el mercado laboral. Me queda 1 minuto y medio. Iván, ¿hay elementos suficientes para la formulación de una política pública que pueda atender esta situación de pobreza? Por supuesto que sí. Basar las decisiones en la evidencia asegura políticas públicas exitosas. Desde el Instituto Nacional de Estadística, con esta nueva ley y con este nuevo rol, estamos coordinando el Sistema Estadístico Nacional y también proponiendo nuevas medidas. Hoy estamos presentando una medición de la pobreza monetaria con una visión ya anualizada. Tenemos el índice de pobreza multidimensional que ha sido tomado por el Ministerio de Desarrollo Social con la medición de la pobreza monetaria como eje del monitoreo. Hemos logrado también medir la inseguridad alimentaria, entre otras medidas que ayudan mucho, y el Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2022, que nos va a dejar una riqueza de información inconmensurable que, tomada por los tomadores de decisión, va a ser muy oportuna a la hora de analizar y formular políticas públicas que beneficien finalmente a todos los que habitamos la querida tierra guaraní. Clarísimo. Clarísimo el mensaje. ¿Se puede solucionar el tema de la pobreza? Se puede. Pero está condicionado a ese famoso término que no es que me guste mucho, pero es la realidad. Voluntad política. Muchísimas gracias, Claudina, por colaborar con nosotros. A ustedes por la invitación. Muchas gracias, Verónica. Muy amable. Muchas gracias, Iván. Gracias, Francisco. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale.
Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Paraguay fue uno de los invitados a participar de un reto internacional de seguridad digital. Nos sirvió muchísimo para traer mucho conocimiento, herramientas. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Es lesión grave. Lesión grave. Lesión grave. El director mismo dijo, no se hizo los protocolos. Llegó a la INCAN y se le introdujo al niño directo, sin hacer el protocolo correspondiente. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Arranca la campaña de inmunización 2024. Un importante tereíbea. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. Este año se cumplió el cronograma. Hoy vamos a ver la vacuna. Estamos hablando de vacuna contra... Estamos hablando de vacuna contra la influenza, una vacuna tetravalente. Pensamos ya desde el día 1 en la vacunación de la familia. Es por ello que todos pueden acceder a la vacuna. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Pobreza monetaria, soberanía alimentaria y desigualdad social. Temas pendientes del Estado paraguayo ha sido el tema de análisis. Ante la pregunta a los expertos si había una salida, una solución a la situación de pobreza, nos decían y coincidían los invitados que efectivamente hay una salida y que esa salida depende justamente de los tomadores de decisión. Paraguay produce suficiente alimentos y los exporta. Sin embargo, seguimos teniendo serios problemas en el país de la autosuficiencia alimentaria, que es una condición para poder hablar de la soberanía alimentaria. No son sinónimos, pero es la condición que se tiene que dar. Por otro lado, el tema de la desigualdad social requiere de la revisión del modelo económico, que a su vez conlleva a la modificación de la política tributaria. Los que ganan más en este país, por una cuestión de equidad, por una cuestión de ética y por una cuestión de legitimación de la democracia, tendrían que pagar más impuestos, porque eso permitiría en gran medida solucionar el problema de más de 1 millón de paraguayos que se encuentran en situación de pobreza y puedan tener soberanía alimentaria y se pueda de alguna manera buscar algún tipo de equilibrio respecto de esta desigualdad social existente en nuestro país. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.